El Radar en Blue Radio. Regresamos este sábado al Radar en Blue Radio y en bluradio.com. Vamos a hablar un poquito de economía, ahora en el Radar. El DANE reveló esta semana la cifra de inflación anual para septiembre de este año, que se ubicó en 5,18%. Y para no enredarlo con cifras, a usted que nos ve o nos escucha, es una cifra que ratifica que el país sigue lejos del objetivo meta del Banco de la República. Es decir, la inflación está creciendo de forma moderada, pero no ha cedido. Y esa es una alerta. Y hay diferentes motivaciones. Entonces, por ejemplo, hay alza en el precio de los arriendos, de los alimentos, de los restaurantes. Y queremos saber esto qué significa. ¿Por qué no cede la inflación en Colombia? Por eso hemos invitado hoy al Radar a David Cubides. Él es economista jefe del Banco de Occidente, dirigió el equipo de investigaciones del Grupo Alianza y ha sido profesor de la Universidad de los Andes desde el 2018. David, gracias por estar con nosotros. Ricardo, buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Qué está pasando con la inflación en Colombia? Pues Ricardo, como usted lo comentaba, efectivamente la inflación se nos quedó pegada en el 5%. Uno quisiese que la inflación estuviese en un nivel más bajo. De hecho, el objetivo del Banco de la República es que estuviese en el 3%. Pero llevamos todo este año, Ricardo, por encima del 5%. De hecho, ya estamos un poquitico por encima del cierre del año pasado. Y nuestras previsiones del banco es que al final no vamos a romper ese 5%, sino que nos vamos a quedar durante un periodo un poquito más largo por encima de este nivel. Es decir, vamos a tener otro año de incumplimiento de la meta de inflación del Banco Central por presiones en componentes como alimentos y en componentes como vivienda, como usted lo acaba de comentar. Sí, esa es la siguiente pregunta, David. ¿Por qué se nos quedó pegada la inflación, el costo de vida en el 5%, y por qué no ceden ni el precio de los alimentos ni el precio de la vivienda? Pues fíjese, Ricardo, que aquí hay un punto importante que se está empezando a discutir mucho en estos últimos días y es, por ejemplo, los ajustes de salario mínimo y todo ese proceso de indexación. Para las personas que nos están viendo aquí y escuchando, pues básicamente cuando uno arranca el año con ajustes de salario mínimo o ajustes también pensando en la inflación del año anterior, hay muchos precios que se terminan indexando el siguiente periodo con base a los precios del año anterior. De tal manera que aquí tenemos, por ejemplo, presiones en el componente de arrendamientos. Los arrendamientos se calculan justamente, como usted lo sabe muy bien, con lo que sucedió con la inflación del año anterior. Entonces, si tenemos allí como una bola de nieve que no terminamos viendo una inflación que cae, vamos a volver a repreciar el siguiente año algunos precios como esos de cara al 2025, lo que está pasando este año y 2026. Y en alimentos también tenemos aquí un fenómeno, Ricardo, en el que el dólar hasta cierto punto nos generó algo de presión. Cuando el dólar, usted recuerde que el año pasado alcanzó a cerrar en niveles muy por encima de los 4.000 pesos, eso se empezó a traducir en algunos precios de los bienes importados y también algunos temas climáticos que empezaron pues a influenciar algunos productos. Tenemos aquí también, Ricardo, una comparación con precios que teníamos el año anterior que eran mucho más bajitos y acuérdense muy bien que la inflación es ese cambio en precios. Cuando nos comparamos con precios muy bajitos de hace un año, pues tenemos todavía una inflación relativamente alta. Sí, ante eso, David, por supuesto que todavía no hay una definición, pero el presidente Gustavo Petro ya anunció que el aumento del salario mínimo para el año entrante para los trabajadores en el 2026 va a ser seguramente los más altos de la historia. ¿Eso cómo puede incidir en esto de lo que estamos hablando, de que el costo de vida siga sin ceder y eventualmente suba por decisiones como esta? Pues Ricardo, y es un tema muy importante y qué bueno que usted hace esa pregunta porque uno lo que ve es que, y hay unos cálculos que calcula el mismo Banco Central, que en la medida que uno ajusta el salario mínimo muy por encima de la inflación, eso genera también de cara al siguiente año presiones en los precios. Entonces el presidente ha mencionado, vamos a tener un incremento muy importante. El mismo Banco de la República ha dicho, ante anuncios como esos, yo prefiero dejar las tasas de interés más arriba porque creo que la inflación no va a ceder, la inflación no va a caer. Probablemente, Ricardo, en el 2026 veamos presión en componentes como arriendos, en componentes como vivienda, en todo el tema de los indexados que en Colombia no es menor y tengamos una inflación en la primera parte del año que no rompe hacia abajo el 5%, sino que se nos queda ahí pegada, pegajosa en ese 5.1, 5.2, 5.3 y solamente veremos una inflación que cae en la segunda parte del próximo año. Entonces, anuncios en ese sentido que desde ahora se están haciendo, pues ya empiezan a generar un cambio en las expectativas de inflación y eso pues generaría entonces, Ricardo, que el precio o el costo de vida de los colombianos no caiga tan rápidamente como uno quisiese, sino que se nos quede más pegajoso allí arriba de ese 5%. Claro. ¿Qué habría que hacer para que la inflación se diera, David?
Pues Ricardo, fíjese que aquí la receta ya básicamente está inventada desde hace muchos años y es por eso que el Banco de la República y los bancos centrales alrededor del mundo lo que hacen es dejar las tasas de interés quietas o altas, Mm. como está sucediendo en Colombia. Entonces, ¿qué sucede, Ricardo? Piense usted que cualquier colombiano se quiere ir a endeudar y dice, bueno, yo voy a ir a comprarme unos tenis, pero tal vez con unas tasas de interés más elevadas, pues prefiero no comprármelos y no consumir. Entonces los bancos centrales lo que hacen es dejar las tasas arriba para que el consumo no se acelere de una manera muy robusta y pues el vendedor de los tenis pues no suba los precios porque no hay personas que le van a ir a comprar los tenis y en ese sentido pues se merma un poco ese proceso de inflación. Así es como se está atacando en este momento, Ricardo, la inflación en Colombia, con un Banco de la República que ha dejado las tasas quietas para evitar que la inflación se nos acelere y empiece a ceder. Y aquí se está logrando el objetivo. Fíjese usted que la inflación estaba en el 13% hace algunos trimestres, hoy estamos al 5%, pero todavía no estamos en ese nivel que quisiésemos. En buena medida por ajustes desbordados de salarios y en otra medida por un gasto también desbordado desde el punto de vista público. Ahí están las dos variables que podrían ser las principales causas de que la inflación se haya estancado en el 5% y no ceda hacia la meta que tiene el Banco de la República, una inflación mucho más baja para que el costo de vida fuera mucho menor, debería ser mucho menor para los colombianos. Don David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, muchas gracias por esta explicación. Ricardo, muchas gracias a usted y a todas las personas que nos vieron y nos escucharon. Usted está en El Radar en Blue Radio.